It's my great pleasure to introduce a friend of mine for many years that we were involved back in 1993 when NAFTA was being negotiated in starting a trinational coalition in defense of public education that's brought together teachers from Mexico and Canada and the U.S. in biennial conferences since then. And Maria de la Luz Arriaga, Mary Luz, is a professor of economics at the UNAM, the largest university in Mexico and I think in Latin America. But she started her career as a primary teacher. She is very engaged in supporting unions and teachers and social progress in Mexico. And she is also one of the founders of the IDEA Network that publishes this magazine that we have some copies of in the back called Intercambio, which is a magazine in both Spanish and English. We have the English versions here, but the Spanish ones are available on the IDEA website, as well. And it's an organization of unions and student organization of the OCLAI and community organizations concerned about public education, mostly from Latin America and Canada. 3 of the unions in Canada are a part of it. And 2 weeks ago, we had a seminar in Quito talking about standardized testing and the OECD. And Mary Luz is going to talk some about both what's happening in Mexico, what the impact of the OECD has been there, but also give us some sense of what people had to say in Quito from around Latin America about the impact of the OECD and PISA in particular on that. So welcome, Mary Luz. Pues muchas gracias por invitarme a participar en este importante seminario. Hace un momento le comentaba a Steve que un ejercicio como este no lo organizaría en México el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que es el que participa en educación internacional, en la Internacional de la Educación, perdón. Y no lo haría porque es uno de los pocos sindicatos, creo yo, a nivel mundial que no solo asume las políticas neoliberales aplicadas a la educación, sino que las promueve entusiastamente. Y solo para ubicarlos y ya empezar con el tema específico, pero en México existe este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que agrupa desde educación básica hasta educación superior a docentes y a trabajadores administrativos. Tiene una membresía aproximadamente de 1.200.000 trabajadores de la educación. Dentro de este sindicato, y es un sindicato que históricamente ha sido parte del sistema político mexicano. Y hay otra, es una corriente, pues como su nombre lo dice, es una coordinadora nacional de los trabajadores de la educación que agrupa al sindicalismo democrático dentro de este sindicato y que de este 1.200.000, en los diferentes momentos en que ha habido movilizaciones magisteriales frente a políticas que atentan contra derechos, han participado a nivel nacional más o menos 400.000 o 500.000 trabajadores de la educación en todo el país, en esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Bien, yo preparé una presentación y
después de las discusiones y del intercambio que tuvimos, me parece que debíamos de pensar, como lo dije en una pregunta que hice, en que los impactos, como el conocimiento, no es estándar y las políticas se aplican de manera distinta a partir de las historias y las culturas de los pueblos. En ese sentido, la OCDE en México sí ha fijado políticas educativas. Ahí sí ha fijado políticas educativas. No son solo recomendaciones, se expresan como recomendaciones, pero voy a mostrar cómo de las recomendaciones que hicieron sobre la evaluación docente, por ejemplo, fueron política de gobierno en el sexenio anterior, en el gobierno anterior, y tuvo un costo muy alto para el sistema educativo nacional. También me gustaría mencionar, por lo que se dijo, que la evaluación estandarizada puede proporcionar indicadores, pero no ayuda a resolver los problemas de la educación. Va muchísimo más allá. Y en mucho, los resultados de PISA, al menos en México, se han convertido en un elemento de presión sobre los profesores, responsabilizándolos de los malos desempeños de los niños, de los jóvenes en educación. Y la conclusión es, entonces, hay que evaluar a los maestros. Y no solo hay que evaluarlos para que mejoren, sino que hay que castigarlos si no mejoran. Y se llegó, incluso en la ley, como voy a mencionarlo, al despido de maestros, después de 3 evaluaciones consecutivas que no alcanzaban los estándares o la idoneidad, ¿sí? Que son estándares fijados desde fuera, no desde las propias comunidades. ¿Y para qué todo esto? Pues porque lo que se buscaba era generar una condición en el país de inestabilidad de los maestros y las maestras para que no pudieran organizarse y oponerse a los cambios fundamentales que están atrás de la prueba PISA o de estos proyectos de estandarización. Larry en un artículo escribió en una ocasión que PISA era como el caballo de Troya. Efectivamente, incorporar este tipo de pruebas puede convertirse en la manera en que entra toda una cultura de el disciplinamiento para ejercerlo sobre los resultados de los exámenes. Bien, ¿cuáles entonces los elementos centrales que a mí me gustaría comentar con ustedes y después platicarlo? Bueno, es para allá, perdón. Ups. Necesito ayuda. ¿Sí? La tecnología. ¿Es ok? Thank you. Oh, bien. Como ya abordamos algunos de los temas que yo quería tratar, porque era obligado platicar sobre esto, va a ser más rápido. Ya vimos lo que representa qué es la OCDE. Y esto está tomado de un texto de Larry. Son 36 países, de los cuales de América Latina solamente están México, que ingresó en 1994, muy temprano, porque fue a raíz del ingreso de México
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, junto con Canadá y con Estados Unidos. Chile en 2010 y Colombia acaba de ingresar en 2018. Esto no quiere decir que las políticas de la OCDE solo impacten en estos 3 países de América Latina. Como ya se dijo aquí, abarca la aplicación de la prueba PISA muchos más países. Bueno, principalmente el inicio de los trabajos de la OCDE, como aquí también se dijo, parten de la promoción, el desarrollo de la prueba PISA. Pero ya vimos también que hoy está avanzando en los alcances que quiere tener dentro de las políticas educativas. Bueno, la OCDE se autodefine como un foro donde los gobiernos pueden compartir experiencias y su misión es proveer políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Esa es la autodefinición de la OCDE. Nosotros pensamos, no solo yo, sino compañeros que trabajamos conjuntamente, que funciona como una empresa transnacional, porque vende sus servicios para definir no solo las reglas del mercado, sino todos los rubros que considera que pueden mover ese mercado. Define las políticas en actividades estratégicas y no estratégicas, tales como la salud, el trabajo, las telecomunicaciones, las finanzas, la energía y, por supuesto, la educación. Bueno, vimos cómo PISA ha sido un instrumento privilegiado para un proceso que en América Latina lo vivimos como neocolonizador, para clasificar a nuestros sistemas educativos. Su propósito siempre fue más allá de la medición de los logros de los estudiantes. Decía yo que era como el caballo de Troya para instalar en el consenso social la idea de que es posible construir una sociedad global estándar, donde los valores del mercado, la competencia, el individualismo, no solo dominan, sino condicionan toda la educación, la ciencia y la tecnología de una sociedad, haciendo a un lado la cultura y la historia de nuestros pueblos. ¿Esto qué significa? No es que estemos en contra de que los estudiantes puedan desarrollar y emprender y ser emprendedores, como se dice ahora, sino que pensamos que la esencia que por lo menos en México existe en el sistema educativo, en donde se asume como un derecho social, esto es, la sociedad mandata al Estado para impartir educación laica, gratuita y obligatoria. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos muchos problemas, pero la solución no ha estado en la aplicación de estos indicadores que se convierten en eso las pruebas estandarizadas. Bueno, vimos cómo, ya lo mencionaron, ha habido un crecimiento de lo que son los instrumentos de PISA. Ya se habla de la PISA para los países en desarrollo, PISA para los niveles de educación inicial, y como aquí también ya lo mencionó nuestro compañero de Alberta, pueden querer medir de manera estandarizada una serie de valores que es difícil porque están en la subjetividad de los individuos y eso va a ser muy difícil de tomar, de colocar en un reporte estandarizado. Bueno, se llega hasta Educación 2030 y como ya también vimos, lo que esto representa es una forma explícita de decir que no solo quieren medir los logros de los niños o de los jóvenes, perdón, de los jóvenes, porque PISA es para jóvenes,
bueno, ya hay otros PISA que se quieren instrumentar, pero es para jóvenes, sino que ahora quieren transformar el conjunto de la educación. Ya está explícito, eso es 2030. Bueno, ¿cuál es el significado de los programas de la OCDE para países en desarrollo como los de América Latina? Como mencionó Larry, hace 2 semanas estuvimos en Quito, Ecuador, en un seminario de evaluación, discutiendo estos temas también, y hubo reportes que presentaron los sindicatos participantes, las organizaciones. Aquí solo coloqué Colombia, Chile, Ecuador, Brasil y México. Me faltó Argentina, que es también, y la Dominicana. Pero lo que coloqué en el cuadro es el año en el que PISA se empieza a aplicar en estos países. Entonces, en Colombia en el 2006, en Chile en el 2001, en Ecuador en el 2013, en Brasil en el 2000 y México en el 2000. Luego, una pregunta es si se hacen rankings. Obviamente se hacen rankings. En algunos países como el de ustedes o en Estados Unidos, los rankings llegan a ser usados hasta por las empresas que venden casas, ofreciendo que en estos barrios, en estas, no sé cómo le llaman, suburbios, o no serían suburbios, ¿verdad? En las colonias, como decimos en México, de mejores posiciones educativas, también son las de mejores posiciones económicas. Entonces ofrecen que eso es una posibilidad, un incentivo para que usted compre un departamento en tal lugar. En el caso de América Latina, los rankings, como mencionaba, han servido, todos los reportes dicen que no solo comparan a los estudiantes, sino que dicen que los maestros somos los responsables de del mal desempeño de los niños en los diferentes ítems de las pruebas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Como el resultado de las pruebas es bajo siempre, bueno, México siempre está en los últimos lugares, referido a los países que somos miembros de la OCDE. Entonces, como decía, se responsabiliza a los docentes, pero además tiene otro efecto. Hay un crecimiento de los negocios alrededor de las pruebas estandarizadas. Empiezan a proliferar los cuadernillos, empiezan a proliferar la venta de cursos, empieza todo esto. Hay una consecuencia que afecta a lo que llamamos el tiempo pedagógico, es decir, como hay que preparar para las pruebas PISA, pues entonces se convierte en una prioridad en ocasiones, en algunos cursos, y por lo tanto pues, se dedica un tiempo de la docencia a esto. ¿Influye en la organización del currículum? Sí. Ha habido cambios curriculares porque, como decimos allá en mi país, el que evalúa, manda. Porque fija cuáles deben de ser los conocimientos que deben de estar siendo satisfechos para poder pasar en un nivel de aprobación en el conjunto de las escuelas. En todos nuestros países se formaron los institutos autónomos de evaluación como consecuencia de la aplicación de estas pruebas. ¿Qué es esto? Los institutos autónomos de evaluación tienen diferentes nombres en los distintos países, pero se convierten en un ente que no es gubernamental, que no responde no tiene la obligación de responder ante la sociedad, pero fija políticas educativas. Y participan de manera directa grupos empresariales, fundaciones. En México hay algo que se llama Mexicanos Primero, que bueno, nosotros decimos que es Empresarios Primero,
más que Mexicanos Primero, la organización así se llama, pero son empresarios de los los multimillonarios. O sea, estamos hablando de fundaciones como la de el señor Slim, que es uno de los millonarios más grandes del mundo, de teléfonos, y bueno, otros. Y hay algo que yo creo que es muy importante que ustedes tengan presente, porque parece como muy lejano, pero hemos aprendido en 25 años de que formamos la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, que muchas de estas políticas llegan a veces por el norte hacia el sur, pero a veces llegan del sur y se van para el norte. Y la evaluación para la permanencia de los docentes está en todos los países. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por eso decía yo que la OCDE sí fija políticas. Quiere decir que por recomendación de la OCDE, explícitamente en México, una de sus propuestas, me voy a ir un poquito más para acá, en este cuadro, la propuesta número 8 que hizo en el 2010 la OCDE, que ahí nada más dice evaluar para ayudar a mejorar, se refería a la profesionalización. Y lo que dice, lo voy a leer, espero que me ayude Steve, es evaluar para ayudar a mejorar. México necesita con urgencia un sistema de evaluación docente basado en estándares. Un sistema puramente formativo en sus primeros años, acompañado de un adecuado apoyo profesional. Después de haber implementado este sistema y de haber socializado sus reglas, el sistema puede incluir variables formativas y sumativas. Por ejemplo, recompensar a los docentes excelentes o dar apoyo a los docentes de menor desempeño. Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo. Esto significa que si ustedes estudiaron para maestros y tienen 20 años de trabajo, les aplicaban 3 evaluaciones en donde había estándares, y si ustedes en la tercera evaluación no alcanzaban el estándar de idóneo, podían ser despedidos o separados de su puesto. Ya no eran maestros, eran administrativos en algún lugar, pero se les separaba de su puesto. Repito, era para todos los maestros y las maestras. No era ni siquiera para los nuevos, sino alguien que tuviera 20 años, alguien que tuviera 15 años, alguien que tuviera 10 años, no importaba. ¿Sí? Bueno. Me voy a regresar. Entonces, Educación 2030 de la OCDE, nosotros sostenemos que México fue el laboratorio. Nosotros decimos que nosotros ya tuvimos Educación 2030 de la OCDE, porque fue un proceso que inició en 2008 y culminó en 2013. Como ven en el triángulo, lo que estaba en el centro de las recomendaciones eran los estándares. Mejorar el desempeño de los estudiantes a través de estándares de aprendizaje, estándares docentes y también estándares de liderazgo escolar. O sea, esto era el elemento central. Y esto derivó en que se convirtieron sus recomendaciones en política educativa. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que terminó su sexenio en 2012, tomó prácticamente las 15 recomendaciones que están en el cuadrito anterior,
y las trasladaron incluso a cambios a la Constitución de nuestro país. El artículo 3º constitucional, que garantiza el derecho a la educación, fue cambiado incorporando incluso los conceptos de calidad que no existían en nuestro articulado, no porque la educación en México fuera toda terrible, no, porque no necesitábamos el concepto de calidad. Ese es un concepto empresarial. ¿Cómo medimos la calidad en la educación? O la calidad en nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra calidad? Y además, en el artículo 3º constitucional, convirtieron en esta persecución a los maestros como un elemento de la ley que era ilegal, es decir, era ilegal que aplicaran evaluación para despedir profesores, porque la ley laboral mexicana protege derechos, pero como era ilegal, entonces cambiaron la Constitución y ya lo hicieron legal. Es una aberración, pero eso fue lo que pasó. Bueno, entonces, convirtieron en programa de gobierno todas las recomendaciones. Analizaron los contenidos educativos y fijaron prioridades, disminuyendo la formación crítica, histórica, filosófica y estableciendo el inglés como la segunda lengua en el país. Nadie está en contra de que se aprendan otros idiomas, pero para empezar, México no es un país monolingüe. Tenemos gran cantidad de lenguas de los pueblos originarios y ni siquiera está reconocido. Establecieron perfiles, competencias y estándares de los docentes, tomando como base la evaluación de ese desempeño docente, sin considerar a los profesores y las profesoras. Bueno, este era nuestro presidente. ¿Cómo hicieron esto? Ya dije, cambiaron la Constitución y cedieron la Rectoría del Estado en la educación a un instituto autónomo de evaluación educativa con injerencia de los empresarios. No me voy a detener, ya si ustedes quieren, después lo conversamos, pero no me voy a detener en lo que eran como los perfiles que pedían de los maestros. Solo quiero mencionar cómo evaluaban a los docentes. Fijaron 4 componentes. Un primero era un informe de los directores sobre el cumplimiento de las responsabilidades profesionales, que eso siempre lo hacen los directores, no era de ahora. Después les pidieron un expediente de evidencias de enseñanza. Era subir en una plataforma en línea algunos de los trabajos de los niños, etc. Bueno, yo quiero decirles que en México, en las escuelas, no en todas hay plataforma ni hay internet. Tenemos escuelas, alguno de ustedes estuvo en la conferencia trinacional en Orizaba, ya ha estado en otras, pero fueron al telebachillerato, tenemos un telebachillerato. O tenemos escuelas donde un maestro imparte a los 3 grados iniciales de primaria o de escuela elemental, primero, segundo y tercero, y otro maestro cuarto, quinto y sexto. Entonces, es muy difícil poder tener acceso todavía a estas plataformas. El otro es que evaluaron los conocimientos de las competencias evaluaron conocimientos y competencias que favorecían el aprendizaje de los estudiantes, pero con 2 exámenes estandarizados, el mismo día en todo el país. Por supuesto, no pueden evaluar a 1.200.000 trabajadores de la educación en un solo día y tomaron al azar una cierta cantidad. Entonces, tenían una meta de 120.000 el primer año, 150.000 el segundo, y así, y en todo el sexenio iban a lograr tener la evaluación de todos. Bueno, y el cuarto era una planeación didáctica argumentada. He de decirles que
hubo una gran resistencia. Ustedes conocieron seguramente las noticias de las movilizaciones magisteriales, porque además los medios de comunicación se encargaron de criminalizar cada vez más a los maestros y las maestras. Y este movimiento magisterial, yo me atrevo a decir que es el primer movimiento masivo de docentes rechazando las políticas de la OCDE, porque aparecían como políticas del gobierno mexicano, pero fueron todas las recomendaciones para mejorar las escuelas. El documento de la OCDE, así se llamaba, Acuerdo de Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas. Recordemos que los países, cuando pertenecen a la OCDE, pagan una cuota, pero además, por cada uno de los acuerdos de cooperación o de los convenios, pagan también, obviamente. Que, por cierto, el secretario general de la OCDE es un mexicano, Ángel Gurría, que es uno de los neoliberales más entusiastas desde hace algún tiempo. Bueno, ¿qué pasó? Estas transformaciones dejaron 6 años de inestabilidad del sector educativo. Despojaron de derechos laborales a los docentes. Hubo un ataque a la organización sindical de los maestros. Instauraron un modelo educativo incluso incompleto, basado en competencias, es la educación por competencias, que va de acuerdo a lo que es el desarrollo teórico del capital humano, que por allá un compañero preguntaba, efectivamente, y que el profesor respondió. Este modelo educativo no está en relación a lo que son las condiciones de nuestro propio país y las necesidades de desarrollo del país. Bueno, creo que México es un ejemplo de lo que no se debe permitir. Yo hablé del ataque a la organización sindical. Estas medidas tienen en el fondo la idea de individualizar la relación laboral de los docentes. Y por eso se convierte en una marginación de la contratación colectiva o de los acuerdos colectivos de trabajo. Es más, te doy un incentivo porque tienes un desempeño de excelencia. A nivel de las universidades es muy perverso porque se llaman los estímulos a la productividad. Yo no sé si con ustedes eso existe, pero en México está generalizado. Yo soy profesora de tiempo completo en la UNAM. Mi salario base, mi salario contractual, es la tercera parte de mi salario total. Las 2 terceras partes las recibo por los estímulos a la productividad. ¿Cómo miden la productividad? ¿Cuántos artículos has publicado? En inglés, si son en inglés, tienes más puntos. Si son en español, no, esos tienen menos. ¿Cuántas conferencias has dado? Bueno, por favor, me dan una constancia porque me va a servir para mis estímulos a la productividad. Y dejan de lado estos programas la docencia. Estoy hablando de la universidad, ¿sí? Estoy hablando de la universidad o de las universidades. Porque premian los resultados de investigación, pero la atención a los jóvenes, el desempeño que uno tiene realmente en el aula, la preocupación por transformaciones en la pedagogía, eso está hecho de lado. Entonces, debilitan la organización sindical, dividen a los maestros y las maestras, porque nos empezamos a pelear y ¿por qué ella que hace lo mismo que yo gana más que yo si yo hago? Es terrible, rompen el tejido social esos programas. En educación básica existen también los estímulos, como mencioné, pero en las universidades es peor.
nosotros, como ustedes conocen, en México tenemos un gobierno que ganó las elecciones el día 1 de julio del 2018 y que llega a la presidencia porque en el país había un hartazgo del desempeño de los partidos políticos que gobernaban, pero también un hartazgo por las condiciones económicas. Hemos vivido en crisis los últimos 30 años con un neoliberalismo que nos ha ido despojando, entregando la riqueza del país, en fin, violando derechos laborales. Entonces, por eso llega este presidente. No es un presidente de izquierda, es un presidente que ha tenido un compromiso social, sí lo ha tenido, pero llega con muchas contradicciones. Compromisos que tiene con sectores empresariales. Bueno, ¿qué es lo que hay de perspectivas en educación? Ahora ya se dice, abrogó la reforma educativa que impuso la evaluación docente para el despido. A partir de este ciclo escolar, esto ya no va a existir. Se elimina la evaluación para la permanencia, que se llama. Pero se mantienen elementos que están en la promoción, en los reconocimientos y en el ingreso. Esto es importante porque en México, como venimos construyendo un país a partir de la Revolución Mexicana en 1910, que fue un gran movimiento social y por supuesto político, de ahí la emergencia del derecho a la educación como derecho social, decía yo que mandataba a la sociedad al Estado para garantizarlo. Entonces el Estado tenía que formar a sus maestros y sus maestras en las normales públicas. Esas son las escuelas formadoras de maestros, para primaria, para jardín de niños. Por lo tanto, el Estado les entregaba una plaza, un puesto de trabajo, cuando terminaban la normal. Yo así entré a trabajar a los 17 años como maestra de primaria, hace muchos años. Entonces, esto era un derecho, pero esto lo quitaron con la reforma educativa del gobierno anterior. Entonces, esto está todavía en cuestión. Hay un avance, repito, pero se preserva el organismo de evaluación autónomo. Y nos alarma que sin ningún rubor, sin vergüenza alguna, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, se presentó ya con el nuevo gobierno a entregar un estudio sobre cuáles deben ser los cambios en la formación universitaria para que los jóvenes realmente tengan las habilidades que requiere el mercado. Ojo, formar a los jóvenes para el trabajo es algo muy importante, pero formar a los jóvenes en función del mercado puede castrar la formación. Entonces, necesitamos revisar esto. No puede ser en función solo del mercado. Repito, sin rubor alguno, no dijo, bueno, sí, tuvimos problemas con la reforma anterior. Como ellos asumen que ellos no son los responsables, sino los gobiernos, entonces llegan y dicen, aquí está la nueva propuesta, y la entregan. Entonces, eso nos preocupa mucho. Bueno,
lo que han estado buscando es cambiar el modelo educativo de vocación pública, social, por uno con valores y gestión empresarial. Ya dije que el derecho a la educación en México estaba garantizada por el artículo 3º y la educación debía regirse por los objetivos de constitución de una sociedad democrática. Esto era muy importante. El artículo 3º marcaba los principios del Estado mexicano, es decir, sin fanatismos, para la soberanía. Esto es algo importantísimo porque México fue un país invadido. A nosotros nos quitaron la mitad de nuestro territorio y otros países nos fueron invadiendo también a lo largo de la historia. Y dice, el artículo preserva todavía para la solidaridad internacional y la justicia. Entonces, esto es importante. Bueno, esto es parte de lo que quieren cambiar. ¿Qué hacer? Bueno, nosotros pensamos que la pérdida de soberanía es uno de los resultados de la imposición del modelo neoliberal. Obviamente que es el modelo que rige el capitalismo depredador de derechos sociales en nuestro país y en el mundo. Y pensamos que requerimos conocer, y qué bueno que ustedes están haciendo este ejercicio tan importante. No vamos a tener el alcance y el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero tal vez podemos invitarlos a que algunos de ustedes vayan a México y con profesores democráticos puedan ustedes hablar sobre estos temas. Entonces, creemos que debemos impulsar la información, que tenemos que educar sobre qué es la OCDE, qué es la prueba PISA y el proceso de educación 2030. Tenemos que cuestionar los supuestos en los que se basa. Tenemos que rechazar el proceso y realizar campañas contra la gobernanza global de la educación de la OCDE. En México, grupos de profesores y esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hemos propuesto la rescisión del contrato de México con la OCDE. Nosotros sí planteamos que nos salgamos de ahí. No tiene sentido si lo único que han hecho es dar recomendaciones que, en lugar de avanzar en la educación, generan retrocesos. Y hacer lo que estamos haciendo, académicos, maestros, maestras, organizaciones sindicales y sociales, comunidades de padres y madres de familia, estudiantes, hacer una discusión y un análisis, generar materiales. Como Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública y como Red Social para la Educación Pública en las Américas, mantenemos campañas contra la estandarización y en el seminario que tuvimos en Quito resolvimos generar un grupo de investigación que nos permita, de investigación a nivel continental sobre estos temas, que nos permita actuar regional, nacional e internacionalmente y realizar alianzas sociales. Y quiero terminar con esta pinta en una de las paredes. Yo decía que el movimiento magisterial mexicano fue el primer movimiento masivo de rechazo a estas políticas. Y muchos maestros a lo largo de 6 años estuvieron saliendo a las calles, haciendo huelgas, paros, plantones, perdieron su trabajo porque tenemos todavía 600 profesores cesados en el país, y lo hacían porque les quitaron tanto que acabaron quitándoles el miedo. Gracias.